Hola, ahora vamos a desarrollar lo que es la parte de funciones 2, la parte teórica. Aquí vamos a estudiar algunas funciones especiales. Vamos a analizar sus gráficas, su regla de definición y también veremos algunos ejemplos. Todo lo que es concerniente a la teoría de funciones especiales. ¿Listo? Empecemos. ¿Qué nos dice la teoría? Algunas funciones son de uso frecuente en matemáticas y otras áreas. Por lo que el conocimiento de sus principales características como dominio, rango, gráfica, se hace imprescindible. ¿Listo? Es decir, tú tienes que saber de estas funciones especiales el rango, el dominio y el comportamiento de su gráfica. ¿Cómo va a ser su gráfica? Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Bien? Gráfica de una función. Veamos. ¿Qué me dice acá? Definición. ¿Listo? Veamos, dice, ¿qué dice la definición? Es la representación geométrica de los pares ordenados que pertenecen a una función. Recordemos también que una función se definía como un conjunto de pares ordenados. Entonces, esos pares ordenados lo que se hace es llevar al plano cartesiano y resulta la siguiente imagen, ¿ya? Como pueden ver, tenemos acá el plano cartesiano, eje X, eje Y. Aquí está 2,2 significa que en el eje X buscamos 2, en el eje Y buscamos 2 y los unimos y se genera este puntito, ¿verdad? 4,1 significa en el eje X busca 4, en el eje Y busca 1 y los unimos y se genera este puntito, ¿verdad? Ya está. En el eje X buscamos menos 1 y en el eje Y buscamos 2. Y finalmente menos 1,1. Ya está. 1, menos 1, listo. Entonces, esos puntitos representan la gráfica de estos pares ordenados, ¿ya? Para graficar una función, lo que tenemos que hacer es unir esos puntos en el plano cartesiano. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar con lo que es las funciones especiales. En primer lugar tenemos aquí la famosa función constante. Listo. ¿Qué es la función constante? La función constante tiene esta representación. La función constante se representa de esta forma. Es aquella que es f de x igual a una constante, donde el c pertenece a un número real. ¿Ya? Entonces, la gráfica de la función constante siempre va a ser así, una línea horizontal. Si es que el c es mayor que 0, entonces va a estar sobre el eje x. Si es menor que 0, debajo del eje x. Y si el c es 0, va a estar sobre el eje y. Digo, el eje x, ¿ya? En este tipo de función constante, el dominio, ¿qué cosa es? Todos los reales. Y el rango, ¿qué cosa es? Ese valorcito c es el rango de la función constante. Su gráfica, recuerda, es una recta horizontal. En la función lineal, siempre, ¿cuál es su regla de correspondencia? Su regla de correspondencia es esta. Aquí está. F de x igual a x más b. Esa es la regla de correspondencia de la función lineal. ¿Listo? Se llama de esa forma, ¿por qué? Porque su gráfica, como tú puedes ver, es una recta. O puede ser de esta forma. ¿Listo? Ahora, en este caso, la función lineal es muy especial. La función lineal siempre ocurre que el dominio es todos los reales y el rango también es todos los reales. Entonces, por favor, tienes que recordar cómo son el dominio y el rango de las funciones especiales. ¿Listo? ¿Cuánto vamos ahora? Constante y lineal. Vamos 2. A ver, seguimos explorando, seguimos revisando. Ahora viene la famosa función valor absoluto. ¿Listo? En primer lugar, tienes que saber cómo es su definición, la regla de correspondencia. F de x igual a cuánto, se le ponen las dos barritas y el x dentro. Esta es la definición.
la regla de correspondencia de la función valor absoluto, ¿no? Su gráfica, como tú puedes verlo, es una V. Aquí. Es una V. ¿Listo? Y dependiendo el valor que esté dentro de las barritas, en este caso, por ejemplo, vemos que ha recorrido un espacio a la derecha, ¿no? Listo. ¿Ya? Perfecto. Datos que tienes que saber sobre la función valor absoluto. A ver. El dominio nos indica que son todos los reales. El rango clave, esto sí anótalo por favor. El rango, ¿cómo es? Siempre es desde 0 hasta el infinito positivo. Claro que este rango va a variar dependiendo cómo esté definida, dependiendo cómo sea la regla de correspondencia de la función valor absoluto, porque no siempre va a ser así de simple, puede ser un poco más complejo, ¿ya? También se tiene en forma general, o sea, una función valor absoluto también se puede representar de esta forma. La ventaja de tener una función valor absoluto definida de esta forma, ¿cuál es? Es que en este caso es más fácil calcular qué cosa, el vértice del gráfico. ¿A qué se refiere cuando decimos vértice? Se refiere a este valorcito. Ese valorcito. Este valorcito. Entonces, si tiene esta forma, automáticamente podemos saber qué cosa. Muy bien, el vértice. ¿Listo? A ver, un ejemplo aquí. Si está definido de esta forma, el vértice, mira, es x menos h, h sale aquí y este valor viene aquí, ¿ves? Entonces, x menos 2, entonces el 2 estaría por aquí y aquí estaría 3. Ese 2,3, mira que aprender a calcular el vértice de la función valor absoluto es súper importante. Porque si tú tienes el vértice, ubicas, mira, en X2, en Y3, buscas por aquí, vas a ponerle acá un 2, vas a ponerle acá un 3 y se genera este puntito. A partir de ahí, haces la gráfica. Para aquí, para aquí. Ya tienes la idea. ¿Te diste cuenta? Esa es la ventaja de aprender a distinguir qué cosa, el vértice de la gráfica de la función valor absoluto, ¿ya? Eso es. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la función cuadrática, otro caso de función especial. Esto es la función cuadrática. Aquí sí hay teoría, aquí hay que hacer análisis de gráficos, interpretación también, ¿ya? Veamos. En la función cuadrática, dice, se expresa de la siguiente forma. Claro, lo principal es aprender la regla de correspondencia, ¿no? La función cuadrática es el ax al cuadrado más bx más c. Bueno, esa es la definición. La regla de correspondencia de la función cuadrática, ¿no? Donde recordamos el a, el b, el c pertenece a los reales y el a, ¿cómo tiene que ser? Diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque si fuese 0 se convierte en lineal. Por eso tiene que ser diferente. Bueno, vamos a hacer un repaso teórico. Veamos. Su gráfica es una parábola abierta para arriba, me dice, si es que la A es mayor que 0, y hacia abajo, si es que A es menor que 0. ¿Listo? Entonces, la gráfica puede ser así, una parábola con abertura superior o una parábola con abertura inferior. ¿Cuándo es para arriba? Cuando el A es mayor que 0. ¿Cuándo es para abajo? Cuando el A es menor que 0. Seguimos repasando. Su regla de correspondencia es, ya lo sabemos, es posible escribirla en la forma. O sea, este de aquí es una forma, una variante, ¿no? También se puede representar de esta forma la función cuadrática, ¿no? Donde el h, k es el vértice. También es súper importante conocer este puntito, las coordenadas de este puntito llamado vértice, ¿no? Es el vértice de la parábola. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el análisis de la gráfica. ¿Qué ocurre? ¿Vale?
Esta parte se llama análisis de la gráfica de la función ax al cuadrado más bx más c. Caso número 1, ¿qué dice acá? Presenta dos raíces diferentes y reales. Si presenta dos raíces diferentes y reales, debe cumplirse lo siguiente. Paso número 1. Debe cumplirse lo siguiente. La discriminante, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. En todo caso, como resumen, tenemos 3 casos. Discriminante mayor que 0, discriminante igual a 0 y discriminante menor que 0. Entonces tenemos 3 casos. Si la discriminante es mayor que 0, implica que va a haber 2 puntos, va a haber 2 raíces. Mira, aquí están, ¿te das cuenta? 2 puntos de corte con el eje X. 2 puntos de corte con el eje Y. Digo, con el eje X, ¿ya? Entonces, estamos quedando, ¿eh? Si la discriminante es mayor que 0, ¿qué cosa hay? 2 raíces reales y diferentes. Si la discriminante es 0, ¿qué cosa existe? Una raíz única, ¿ves? Ahí está. ¿Listo? Claro, siempre recordando que si el A es mayor que 0 es abertura superior, si el A es menor que 0, abertura inferior. Eso se cumple para los 3 casos. ¿Ves? ¿Y qué ocurre si es que la discriminante es negativa? Escúchame, mira. Si la discriminante es negativa, puedes darte cuenta que la gráfica no intersecta al eje X. La gráfica no intersecta al eje X, ¿ya? Entonces, si no hay intersección con el eje X, ¿qué significa? Que la discriminante es negativa. Si solo hay una raíz o solo tiene raíz única, discriminante es 0. Si tiene 2 raíces reales y diferentes, la discriminante, ¿cómo es? Mayor que 0. Muy bien. Ahora vamos a pasar a, a explicar un ejemplo. Hay pequeños truquitos para este modelo. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice? Regla práctica para hallar el vértice de la parábola. ¿Sí? Cuando tenemos la función cuadrática, su gráfica se llama parábola. La parábola tiene un punto especial llamado vértice. Para hallar ese vértice, existe, señores, regla práctica. ¿Ya? Bien. Entonces, el vértice está dado por el famoso H, K. Entonces, esta reglita lo que va a hacer es, te va a permitir hallar el valor del H y el valor del K. Mira. Para encontrar el valor de H, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sumar alfa más beta entre 2. Profesor, ¿pero qué cosa es alfa y beta? Alfa y beta, ¿qué cosas son las raíces de la ecuación? ¿Listo? Perdón, de la función. ¿Qué es alfa y beta? Las raíces de la función. La suma de esas raíces entre 2 viene a ser el valor de H. Y el f de H es el valor de K. ¿Listo? Bien, profesor, un ejemplo, profesor, ¿cómo sería para este caso? ¿Cómo sería? Dice, para la función, ahí está, cuya gráfica es la gráfica, ¿cierto? Cierto. Vea que la función, bueno, que esa función tiene 2 raíces. ¿Listo? Entonces, ¿el alfa cuánto vale? El alfa vale menos 2. ¿Y el beta cuánto vale? 4. Esos valores, por regla práctica, se tiene que sumar. Menos 2 más 4. ¿Cuánto te sale? Te sale 2 entre 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? 1. Ahora vamos a, para encontrar el valor de K hay que encontrar f de 1. Pero f de 1, ¿dónde se reemplaza? Aquí, señores. Ya, ahí vas a reemplazar. Entonces sería aquí, voy a ponerlo acá, 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8. Así. ¿Y cuánto sale esa operación? A ver, te sale cuánto 1 al cuadrado, menos 2, menos 8 sería menos 9, ¿cierto? Sale menos 9. Finalmente, como ya tenemos el valor del H, el valor del K, podemos decir cuál es el vértice.
¿Listo? El vértice sería 1, menos 9. Cuando tú quieras graficar, si tienes la habilidad para encontrar esta coordenada del vértice, créeme que ya has avanzado bastante. Entonces acá tiene que ser 1, menos 9. En muchas ocasiones, basta encontrar el vértice y ya tienes la gráfica de la parábola. ¿Listo? Oye, jovencitos, entonces de esta forma termina esta parte teórica sobre la parábola. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos acá la quinta función especial, ¿ya? La famosa función raíz cuadrada, ¿correcto? ¿Qué tenemos acá? La función raíz cuadrada. En primer lugar, tienes que aprenderte su definición, ¿no? La raíz cuadrada, la función raíz cuadrada. Dice, tiene la siguiente forma, tiene la siguiente regla de definición, el cual tú lo puedes observar aquí, ¿no? F de X igual a raíz de X. Claro que es el caso básico, ¿no? Dentro de la raíz pueden poner otras expresiones cuadráticas, ¿no? Con valor absoluto, inclusive. Y obviamente también tienes que recordar esto, ¿no? El dominio de la función raíz cuadrada es desde el 0 al infinito, o al menos va a estar en ese intervalo. El rango, ¿cómo va a ser? El rango va a ser también de 0 al infinito. Su gráfica de la función raíz cuadrada es una semiparábola, ¿ves? Ahí está. Profesor, ¿por qué semiparábola? Porque si tú completas por acá, ¿qué te sale? Una parábola. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, con esto estamos terminando la gráfica, la parte teórica de funciones especiales y gráfica de función.